Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos derramado nuestro corazón en tu presencia, adorándote, exaltando tu nombre. Señor, diciéndote que sos Rey de Reyes, Señor de Señores, pero sobre todo nuestro Salvador, el que un día vino a este mundo despojándose del ser igual a Dios para venir como hombre y morir en aquella cruz para pagar por nuestros pecados. Por eso, Señor, mereces toda nuestra adoración. Y ahora, Señor, queremos entregarte toda nuestra atención para que seas vos, Señor, hablándonos a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro espíritu, Señor, para que hagas la obra por la cual, Señor, traes esta palabra en esta mañana a cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda nuestra atención, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo selle este lugar, Señor, que llenes este lugar y que no haya nada, Señor, que nos pueda distraer. Sujetamos nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, echamos fuera cualquier dolencia que nos quiera distraer y solamente, Señor, te prestamos atención a ti. Te damos toda la gloria, toda la alabanza en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leérselos en otra versión, en la versión Dios habla hoy, que dice así. Ahí está. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que eran antes, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Wow. Podemos orar y cerramos el mensaje acá. Así que quiero en esta mañana hablar de la restauración y de la reorganización. Y ese es el título en esta mañana, restauración y reorganización. ¿Y qué es restaurar? ¿Qué es restaurar? Estuve buscando ahí en el Google y restaurar es un vocablo que se compone del latín restaurare, prefijo re, o sea, reintentar, reinteracción, y staurare, que quiere decir establecer, o sea, sería reestablecer algo. Y en el diccionario de la Real Academia Española dice recuperar o recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Eso es restaurar. Poner algo en el mismo lugar que estaba antes. Recobrarlo, restaurarlo, recuperarlo. Así que
algo que fue restaurado se puede volver a destruir. Algo que fue restaurado se puede volver a destruir. Así que el hecho de que tu vida fue restaurada no significa que no la puedas volver a arruinar. Así que decile al que tenés al lado. Decile al que tenés al lado. Ah, están esperando que diga qué le tenés que decir al lado. Ajá. Decile, si tu vida fue restaurada, no la vuelvas a arruinar. Ahora sí. Si tu vida fue restaurada, no la vuelvas a arruinar. Ahora, para que esto no pase, para que la restauración sea de una manera definitiva, tiene que venir algo más. No nos podemos, como dice el dicho, dormir en los laureles. Tiene que venir algo más, y esto es la reorganización. El Señor hace la restauración y seguido a eso tiene que venir una reorganización, porque si no hay reorganización, podemos volver a destruir lo que el Señor recuperó. Por eso el apóstol Pablo acá dice, ustedes no conocieron a Cristo para seguir viviendo así, como vivían antes. ¿Cada uno se acuerda cómo vivía antes? ¿Cada uno se acuerda en qué fue restaurado? ¿Alguien vivió algún milagro de parte de Dios que uno dice, yo tenía este problema y el Señor me restauró? Me restauró para la gloria de Dios. Por eso dice Pablo, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Despojarse, o sea, necesitan reorganizar ahora su vida. Reorganizar tu vida, ¿para qué? Para que ahora puedas vivir de una manera distinta, de forma que resulte eficaz tu manera de vivir. Para que resulte ahora una manera diferente en base a lo que Cristo ya hizo. Ahora hay que reorganizar. Necesitamos entender que la restauración sin la reorganización nos lleva a la misma situación. Es algo que necesitamos entenderlo, comprenderlo, hacerlo parte de nosotros. Si no hay una restauración, si no hay una reorganización en base a la restauración, entonces vamos a volver a la misma situación. Es indispensable entender esto. Por ejemplo, los voy a dar un ejemplo de algo que yo he vivido con un cercano. Tenía problema de corazón. Tuvo un infarto cuando era joven. Y seguido a ese infarto, en un momento le detectaron que tenía un soplo, que había una vena, no sé bien la parte médica cómo es, que se estaba cerrando y en cualquier momento podía morir. El Señor, para la gloria de Dios, lo sanó. Y cuando él va con los estudios y dice, yo tenía este problema, tuve un infarto, tengo un soplo, la válvula no funcionaba bien, y el médico dice, no puede ser. Acá no hay ningún indicio que usted haya tenido un infarto, está todo bien. No, yo tenía este problema. Bueno, acá no figura. Y esta persona dijo algo que llamó la atención del médico porque le dijo, bueno, entonces se equivocaron. Y eso en los médicos genera así como... Entonces trajeron un grupo de especialistas, hubo una reunión para analizar el estudio anterior y este, hasta que esta persona dijo,
el Señor me sanó, el Señor me restauró. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros seguimos viviendo de la misma manera que veníamos viviendo antes? Ese corazón se va a volver a estropear. Va a volver a la misma situación que estaba antes. ¿Por qué? Porque tiene que venir una reorganización ahora. Tiene que venir algo diferente para que pase algo diferente. ¿Se dan cuenta? El Señor hace la restauración y nosotros la reorganización. Eso depende de nosotros, no del Señor. Por eso siempre a la restauración tiene que seguir la reorganización para no volver a la misma situación. Por eso, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar la alimentación. En ese sentido vamos a empezar a hacer ejercicio físico. En ese sentido, entonces ahora vamos a empezar a controlar cómo estamos emocionalmente, cómo estamos físicamente, qué estamos haciendo para poder vivir de una manera diferente y no vivir la misma situación que nos llevó a un problema físico. ¿Amén? Todo lo que hay que hacer entonces es una reorganización en base a la restauración. Y de la misma manera podemos poner un ejemplo en la parte económica. Uno puede estar endeudado. ¿Cuántos han vivido con la tarjeta al rojo? Y uno empieza a pagar el mínimo, y el mínimo, y el mínimo. Y ese mínimo cada vez se hace un número más grande cuando viene la cuenta. Y viene más, y hay un momento en que ya no podemos hacer más nada. Y ahí donde nos ponemos al Señor y le decimos, Señor, necesito un milagro. Necesito un milagro porque el sueldo ya no me alcanza para pagar ni el mínimo. Señor, ya no puedo hacer más nada. Y el Señor obra ese milagro. Hay un testimonio una vez que cuando va a ir al banco a pagar, le dicen, no, usted no debe nada. ¿Cómo no debo nada? No, usted no debe nada, acá sale saldo cero. Y uno no tiene que andar insistiendo mucho, se pega media vuelta y se va, ¿o no? Pídale el comprobante y se va. El Señor hizo la restauración. Nadie vivió eso acá, evidentemente, ¿no? Ah. Hay otro caso que he conocido que iba con la boleta de luz a pagar, sin plata. Ustedes se ríen. Es de mi confianza, por eso se lo creo. Porque yo creo que Dios es un Dios de milagros y que hace esas cosas. Y fue a pagar la boleta de luz sin plata. Y antes de llegar se encontró el dinero de la boleta de la luz y la pagó. Gloria a Dios. Ahora, seguido a eso, ¿qué tiene que venir? La reorganización ahora financiera. ¿Para qué? Para no volver a endeudarnos. Yo cuando hemos tratado estos temas, yo le digo, lo primero que tenés que hacer es romper la tarjeta de crédito. ¿No? Amén, amén. A mí una vez me dijeron, la tarjeta de crédito es del diablo. Y yo lo creí. Por eso no tengo tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque estoy comprando con plata que no tengo. Guarda con eso. Pero no me voy a meter con ese tema porque me van a tirar de todo, ¿eh? Pero seguido entonces a la restauración financiera, ahora tenemos que reorganizar. No podemos gastar más de lo que entra. No podemos, hay que reorganizar entonces la parte económica. ¿Por qué? Porque la restauración, si no va acompañada de una reorganización, nos va a llevar en poco tiempo a volver a estar endeudados, a volver a vivir la misma situación.
¿Cuántas veces pasa que el Señor restaura y a los 2, 3 años de vuelta? Y uno le dice, ¿pero el Señor no te restauró de eso? ¿Y qué pasó? Bueno, no hubo reorganización. Entonces, en poco tiempo volvemos a estar como estábamos antes. Por eso Pablo acá dice, ustedes no son restaurados en Cristo para seguir viviendo así. Por eso les pregunté, ¿cuántos fueron restaurados en algún área? ¿Cuántos fueron restaurados en Cristo Jesús, el alma? ¿Cuántos recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador y restauró ese vacío, sanó esas dolencias? Bueno, ahora hay que reorganizar la vida. ¿Para qué? Para no vivir como vivíamos antes. Todo aquello que el Señor restauró tiene que venir seguido de una reorganización. Si no hay reorganización, ayer hablábamos con los pastores y decíamos, puede haber una restauración, pero si no hay una reorganización, ahí es donde nosotros podemos llenar la iglesia de personas que reciben a Cristo, levantan su mano, Señor, gloria a ti, te recibí, pero siguen de la misma manera, siguen y no cambian, y están años con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no hubo una reorganización seguido a la restauración que hace el Señor. Pablo dice, renuncien a su antigua manera de vivir. Renuncien, es una decisión nuestra renunciar a aquello a lo que nos llevó a la muerte, aquello a lo que nos llevó a la enfermedad, aquello a lo que nos llevó a la deuda. Renunciar y reorganícense de cómo eran. Restauren esa manera de vivir. ¿Hacia qué? Hacia una cosa nueva, no hacia lo que vivíamos antes. Por eso hay que reorganizar. Por eso cuando no hay de nuestra parte una reorganización, no se logra completar ese proceso. No se logra completar. Entonces, la ruedita de Windows está ahí, ¿no? Está ahí permanentemente. Está girando. No logra completar un proceso. Entonces, tenemos que ser completamente bendecidos de una forma definitiva. Cristo ya hizo su parte. Ahora, seguido a lo que Cristo hizo en nuestras vidas, nos toca a nosotros poner de nuestra parte la reorganización. Por eso, la restauración proviene de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, la reorganización proviene de la madurez y la determinación de nosotros. Te lo repito, la restauración proviene de la gracia y la misericordia de Dios. Y Él hace como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Porque eso es por gracia y misericordia de Él. No me compete a mí. Pero la reorganización va a venir en base a la madurez, en base al compromiso que yo tenga con esa palabra, con esa restauración. Y ahí es donde yo voy a determinarme a reorganizar mi vida. La reorganización proviene primero de la madurez y del grado de compromiso y de la determinación por parte de nosotros. Es algo que tenemos que entenderlo. Muchas veces el Señor dice, ustedes no reciben porque piden mal, piden para vuestros deleites. Entonces tenemos que reorganizar la manera de vivir. ¿Para qué? Para que entonces ahora eso que le pidamos al Señor sea no para los deleites que nos van a llevar a vivir la misma situación que antes, sino para que me lleven a vivir ahora en el propósito de Dios, que es agradable y perfecto. Amén. Por eso fíjense que dice, no, Dios les va a cambiar la vida.
No dice eso. Dios no dice eso. ¿Qué dice? Ustedes deben dejar la antigua manera de vivir. Eso nos corresponde a nosotros. Dejar la manera antigua de vivir. Y miren cómo lo dice otra versión. Efesios 4:22, de Dios habla hoy. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que eran antes, ya que todo eso está corrompido. Y si está corrompido, te va a llevar a un lugar que no va a estar bueno. ¿Se dan cuenta? Pero ustedes deben renunciar. Renuncia a tu antigua manera de vivir. Es un mandamiento para cada uno de nosotros. Fuimos restaurados, ahora tenemos que renunciar a la antigua manera de vivir. No hay otra manera. O sea, esa manera de vivir no está reorganizada. Entonces tenés que renunciar y ahora empezar a vivir de una manera organizada. Entonces hay que reorganizar nuestra vida. Muchas veces uno trae hijos al mundo y dice, los hijos son una bendición, y claro que son una bendición, pero como no reorganizamos nuestra vida ahora para la llegada de un bebé, seguimos viviendo de la misma manera que antes. Entonces el bebé, ¿qué pasa a ser? Una molestia, un estorbo. Y cuando dicen, pero son una bendición, ¿o no? Porque tenemos que reorganizar ahora nuestra vida. No es lo mismo estar soltero, no es lo mismo estar casado y no es lo mismo estar en matrimonio con un hijo, con 2 o con 3. Hay que reorganizar ahora nuestra vida. Entonces, fíjense uno qué pasaba en las campañas. Y no estoy en contra de las campañas, pero en las campañas se llenaba de gente, se predica, gloria a Dios, la gente recibe a Cristo, su vida es restaurada. Pero ¿qué pasa después? Cada uno va a su casa de vuelta y vive la misma cosa que antes. Entonces esas personas no reorganizan su vida, no tienen la capacidad para saber cómo reorganizar, siguen viviendo como eran antes. Entonces tenemos que reorganizar nuestra vida en base a la palabra de Dios, en base a los principios de Dios. ¿Cuántos en esta semana se levantaron y antes de levantarse oraron por sabiduría? Amén, gloria a Dios por esas manos levantadas. Eso es para reorganizar, para saber cómo volver a organizar nuestra vida. Si no le pedimos sabiduría al Señor, ya lo vamos a ver después, no va a pasar nada. Vamos a seguir una y otra vez tropezando con la misma piedra. Y como veíamos hoy a la mañana, en vez de ir de victoria en victoria, ¿cómo vamos? De lucha en lucha. De lucha en lucha, de lucha en lucha. Porque seguimos tropezando con la misma piedra. No reorganizamos nada. Hacemos lo mismo que hacíamos antes. Por eso ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. No fuimos restaurados en Cristo para seguir viviendo como antes. Así que deben ustedes, nosotros, hoy, renunciar a su antigua manera de vivir, despojarse de lo que éramos antes. Es decir, reorganizar tu vida para cosechar resultados diferentes a los anteriores. ¿Amén? Reorganizar tu vida para cosechar resultados diferentes a los anteriores. ¿Qué significa reorganizar? El diccionario español dice esto: volver a organizar algo. Volver a organizar algo. Dice, organizar algo de manera distinta. Volver a organizar algo de manera distinta, no de la misma manera que antes. ¿Se dan cuenta?
de una manera distinta, porque ahora fuimos restaurados. Entonces organizamos distinto. Y dice, y de forma que resulte más eficaz. O sea, está diciendo que no nos lleve a la misma situación que antes. La reorganización es ¿para qué? Para que sea algo más productivo, para que resulte más eficaz. Tenés que volver a organizar tu economía para no endeudarte más. Tenés que organizar tu vida de manera diferente, reformar tu carácter al carácter de Cristo. Habrá que modificar comportamientos que te conducen a los mismos resultados que antes. Hay que reformular entonces comportamientos para que nos lleven a lugares diferentes, para que tengamos resultados positivos. ¿Se dan cuenta? En definitiva, es cambiar la manera de pensar. Si no cambiamos la manera de pensar, no vamos a cambiar la manera de actuar. Por eso lo primero que tenemos que hacer es cambiar la manera de pensar. ¿Se dan cuenta? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que el resultado, eso está diciendo Pablo, para que el resultado, cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, o sea, para que comprobemos ese resultado que es bueno, que es agradable, que es perfecto. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra manera de pensar, reorganizamos ahora nuestra vida y vamos a tener otros resultados. Si cambiamos la manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de actuar. Y si cambiamos nuestra manera de actuar, entonces podemos reorganizar nuestra vida para actuar ahora de una manera conforme a la palabra de Dios, conforme a sus principios. Cambiar la manera de pensar a los principios de Dios me llevará a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso es fundamental cambiar nuestra manera de pensar, porque eso va a cambiar nuestra manera de actuar. Y quiero terminar con dos claves para poder anclar esta idea. Primero, si no cambias la semilla, vas a seguir cosechando el mismo fruto. Si no cambiamos la semilla, vamos a seguir cosechando el mismo fruto. Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Podés orar, podés ayunar, podés reprender, echar fuera, pero si seguís sembrando la misma semilla, el fin va a ser el mismo. El fin va a ser el mismo. Filipenses 1:9-11 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, a fin de que ahora en esa reorganización puedan reorganizar sus vidas en base a la palabra de Dios, en base a lo mejor, en base a la verdad, en base ahora a algo que te lleve a resultados positivos, no a lo que te llevaba antes a la muerte, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Él. Por eso si seguimos sembrando semilla que avergüenza, vamos a ser avergonzados. Si seguimos sembrando semillas de corrupción, nos va a llevar a la muerte. ¿Se dan cuenta? Elegimos la mejor semilla ahora después de la restauración. ¿Para qué? Para que nos lleve ahora
al gozo y a la pureza que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder ahora caminar en los caminos que el Señor quiere que nosotros andemos, que son caminos de vida en abundancia, que son caminos para poder hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Para eso. Entonces, más allá del obrar de Dios en tu vida, si no cambiamos la manera de vivir, si no la reorganizamos a la semilla de Dios, entonces nada va a mejorar en nuestra vida, nada. Vamos a seguir de la misma manera. Y esa es una persona que uno ve año tras año que su vida sigue de la misma forma. Porque no depende ahora de Dios. Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora depende de cada uno de nosotros la reorganización para llevarnos a lugares diferentes. ¿Amén? Porque Dios, dice su palabra, no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No hay manera de cosechar, de sembrar algo y cosechar otra cosa. No hay manera. Dios no puede ser burlado. No puede. Segundo, tenemos que trabajar en equipo con Cristo. Trabajar en equipo con Cristo. Con Cristo tenemos que trabajar los temas. Ahí con Cristo tenemos que trabajar los proyectos. ¿Qué proyecto tenés de vida? ¿Cuál es tu proyecto familiar? ¿Cuál es tu proyecto laboral? ¿Lo escribiste en algún momento? ¿Lo plasmaste en un papel? Como dice la pastora, todo lo que no está escrito no existe. Está en el aire. ¿Y en el aire qué pasa? El viento se lo lleva. Ahora vos lo plasmás en un papel. Vos le decís, Señor, tengo este proyecto de vida, tengo este proyecto de familia, tengo este emprendimiento que quiero hacer. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí nos sentamos con el Señor, todos los días, pidiéndole sabiduría y que el Señor nos acompañe. Y ahí es donde el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? Agrega acá este punto. Vamos por acá, pero esto mejor acá. Esto sacalo. Señor, tengo que ir al médico a hacerme todos los estudios. Acá tengo la cartilla médica. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que vos ya estás preparando para que me atienda? Que me dé el diagnóstico perfecto. Mostrame vos, Señor. Este me queda más cerca, este es más barato, este no me gusta la cara. ¿Cuál es el mejor, Señor? Trabajamos en equipo. Que Él nos diga. ¿Cuántos creen que si uno pregunta, el Señor contesta? Amén, gloria a Dios. Entonces, acostúmbrate a desarrollar una relación con Cristo que no solo puedas obedecer sus planes, sino que puedas trabajar en equipo con Él. Trabajar en equipo con Él es cada uno hace su tarea. Y cuando uno trabaja en equipo con Cristo, ¿saben qué pasa? El Señor dice, bueno, yo me encargo de esto, vos encargate del otro. Pero tenemos que trabajar con certeza, no con esperanza. Con la certeza que el Señor lo que dice que va a hacer, lo hace. Él lo cumple. Y nosotros tenemos esa certeza. No es una esperanza. No estamos esperando a ver si Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Porque lo que Él promete con su boca, lo ejecuta con su mano. Entonces nosotros tenemos una certeza de parte de Dios, que si Él nos dijo que hagamos eso, nosotros vamos y tenemos que poner lo que nosotros tenemos que poner. Amén. Trabajar en equipo es que cada uno pueda hacer su parte. Y Cristo siempre cumple su parte. El tema es que hay que sentarse con Él y empezar a ponernos de acuerdo. Y muchas veces no nos queremos sentar con Cristo. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer.
Y el 90% de esas veces es porque sabemos que si le preguntamos a Cristo, nos va a decir, no. Como no queremos escuchar un no como respuesta, entonces no le preguntamos. Y ahí así nos va, ¿no? Así nos va. Por lo menos así me fue. Porque no le preguntamos, no trabajamos en equipo. Presentale tu plan de reorganización de tu vida al Señor, presentáselo. Señor, esta es mi reorganización. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo podemos hacer juntos? Y el Señor te va a hablar. El Señor te va a hablar. Yo estoy seguro que todos los que se levantaron y empezaron a orar por sabiduría en esta semana, el Señor les habló. Porque su palabra no vuelve vacía. Cuando nos disponemos a buscar del Señor y a trabajar en equipo, Él nos habla. Pero tenemos que disponer nuestro corazón a la reorganización de nuestras vidas. Así que si fuiste restaurado, apartá tiempo. Compartí ahí la comunicación con el Señor. Dedicale tu oír, enfocá tu mirada. Y el Señor va a obrar en tu corazón. Te va a dar esa respuesta que necesitas. Porque estás trabajando en equipo. Y el Señor no trabaja solo, nos dejó a nosotros acá, para que seamos sus manos, para que seamos sus pies, para que seamos sus palabras. Entonces es la voluntad de Dios que nosotros reorganicemos nuestra vida para poder hacer su voluntad. Él no quiere llenar estadios para que después sigamos viviendo de la misma manera que antes. A Él no le interesa. A Él no le interesa llenar iglesias para poder escuchar mensajes lindos, pero que nuestra vida siga de la misma manera. No le interesa. Él quiere personas que sean restauradas. ¿Para qué? Para ahora empezar a formar nuestro carácter a su imagen, para que podamos ser transformados a la imagen de Él. Que cuando nos vean digan, ahí va Cristo, ahí va Cristo. Estás diferente. Ya no sos el mismo de antes, gloria a Dios. ¿A cuántos le dijeron, vos ahora hablás diferente, tenés una manera de pensar diferente, ahora se te ve bien? Ya no estás en los lugares que frecuentabas antes. Ahora se escucha palabra de bendición, no de maldición. ¿Pudieron decir eso de vos? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor restaura para que después reorganicemos. Y esa reorganización nos lleva a tener el carácter de Cristo, a que nos formemos a la imagen de Él. Así que yo te invito en esta mañana a que puedas cerrar tus ojos. Muchas veces nosotros en esa incertidumbre que vivimos necesitamos ir a personas que nos guíen. Y ahí es donde uno aparta tiempo, aparta dinero, ¿para qué? Para ir a un coach. ¿Y qué hace el coach? Coaching. Y ahí es donde el coaching nos coachea. Y ahí sí apartamos tiempo, apartamos dinero, dinero que no tenemos, dinero que nos endeudamos, tiempo que no tenemos, que le restamos a la familia. ¿Por qué no vas al Señor? Invertís ese tiempo en el Señor, a que el Señor sea tu coach. ¿Por qué no preparás tu plan de reorganización y se lo presentás al Señor para que Él pueda empezar a coacharte de una manera ahora que te lleve a buenos caminos, a buenos puertos? Tenemos a Cristo y podemos apartar ese tiempo.
podemos apartar ese tiempo para que el Señor, que es el creador de todas las cosas, nos guíe. ¿Qué mejor coach que nuestro Señor Jesucristo? Ahí es donde podés presentar tu plan de reorganización de tu negocio, de tu familia, de tu vida y poder trabajar en equipo con Él. Yo le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Pablo dice, no conocieron a Cristo para que vivan así. O sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose pecador para morir por cada uno de nosotros. ¿Para que vos sigas viviendo de la misma manera? No. Cristo pagó un precio muy alto para restaurarte, para posicionarte en la posición que Él quería, en la cual Él te diseñó, para recuperarte de esa enfermedad, para recuperarte de ese camino de muerte, para pagar todo lo que vos no podías pagar. Pagó un precio muy alto. ¿Para que nosotros vivamos de la misma manera? No. Que podamos como hijos de Dios poder completar los procesos, que podamos no solo ser restaurados, sino ser reorganizados para recibir el galardón completo, ese regalo de parte de Dios completo. Hoy Dios te dice, fuiste restaurado con un propósito. Fuiste restaurado con un propósito. Ahora nosotros necesitamos reorganizar nuestra vida para completar el proceso ese maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero que en esta mañana puedas decir, amén, Señor, quiero reorganizar mi vida. Por eso el Señor te dice una vez más en esta mañana, vos no conociste a Cristo para vivir así. Que sea el Espíritu Santo el que te haga recapacitar para que puedas renunciar a tu antigua manera de vivir y despojarse, sacar de adentro, que puedas despojarte de todo lo que antes eras, para que reorganices ahora tu vida, para que entonces la restauración sea gloriosa en Cristo Jesús. ¿Te animás a comprometerte en esta mañana a decirle, Señor, no quiero que tu restauración en mi vida sea en vano? No quiero, Señor, que tu sacrificio en aquella cruz sea en vano. Me comprometo en esta mañana a reorganizar mi vida, a que en equipo, Señor, me muestres qué es lo que tengo que cambiar, a que en equipo, Señor, yo traiga el nuevo plan de acción y que podamos trabajar en equipo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hay un grupo de tus hijos en esta mañana reunidos escuchando tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo descienda con poder en nuestras vidas, Padre, para traer convicción, para que sea tu palabra la que nos muestre todo aquello que tenemos que cambiar, para que ahora renueves nuestros pensamientos y podamos reorganizar ahora nuestras acciones.
Señor, queremos sembrar ahora tu palabra. Nos declaramos tierra fértil a tu palabra, Padre, para reorganizar nuestras vidas y que ahora ese fruto pueda crecer, pero fruto de bendición, y pueda crecer al 100%. Señor, te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, al único que restaura, al único, Señor, que santifica, al único que nos aparta con un propósito divino. Que ese propósito divino, Señor, ahora sea reorganizado para que pueda cumplir la función por la cual, Señor, vos nos mantenés en este lugar. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo ministre a aquellas personas, Señor, que necesiten reorganizar su vida, que se puedan poner de pie, que puedan recibir tu fuego, Señor, para que ahí en equipo vos les estés mostrando qué áreas, qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que incorporar, pero que sea tu Espíritu Santo diciéndoles: renuncia a esas cosas que te llevan a la muerte. Renuncia a aquellas cosas que te llevan a la enfermedad, porque el Señor en esta mañana quiere restaurarte. El Señor en esta mañana quiere restaurarte. El Señor en esta mañana quiere restaurarte, pero quiere que te comprometas a reorganizar tu vida, porque si no, tu vida va a seguir de la misma manera. No va a cumplir el propósito, la restauración, si vos no reorganizás tu vida. Así que, Padre, Señor, hay un grupo de tus hijos puestos en pie, dispuestos a obedecer tu palabra, dispuestos, Señor, a partir de mañana a plasmar en un papel la reorganización de aquellas áreas, Señor, que tienen que ser reorganizadas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, acompañando, restaurando y ayudando a la reorganización de sus vidas. En el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.